Bien, vamos a dar inicio. Vamos a pedir que escuchen y vean las imágenes de esta canción. Es un cántico católico que tiene relación con el tema de la justicia y la paz. A partir de esta sesión estamos preparándonos ya para la tercera y última unidad. Y el tema justicia y paz es un tema que nos va a llevar prácticamente hasta el final del ciclo. Entonces, ahí les voy a pedir que pongan atención a la canción. Con eso vamos a iniciar. Espero que esta vez el internet no nos deje tener fallos. ¿Se escucha? Queremos que este mundo sea un lugar donde haya alegría, paz y unidad. Queremos ver el cielo limpio y de cristal. Queremos que esto sea realidad. Rebelión, rebelión. Rebelión contra todo lo que no sea amor, contra todo lo que no sea buscar la paz. Sabemos que difícil de obtener será que todos aprendamos a vivir en paz. Sabemos que la guerra puede aniquilar las vidas que se hicieron para amar. Rebelión, rebelión, rebelión. Contra todo lo que no sea amor, contra todo lo que no sea buscar la paz. Y cuando llegue el día en que sea así, el día en que todos tengan libertad, entonces hallaremos la felicidad. Entonces sí que el sol alumbrará. Rebelión, rebelión, rebelión. Contra todo lo que no sea amor, contra todo lo que no sea buscar la paz. Rebelión, contra todo lo que no sea amor, contra todo lo que no sea buscar la paz. Rebelión,
Bien, buenos días a todos. Buenos días, licenciado. Buenos días. Ustedes, cuando estaban comenzando, les decía yo que pusieran atención a esa canción del mensaje, una canción católica del padre Belarmino. También en la guía de la semana que estamos finalizando, aparece en las preguntas bastantes cosas relacionadas, bastantes aspectos relacionados a la cuestión de la justicia. ¿Por qué creen ustedes que aparece siempre relacionado, bueno, en nuestras clases y en los contenidos del pensamiento social cristiano, la justicia y la paz? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Por qué aparecen siempre relacionados en las elecciones la justicia y la paz? ¿Alguien que tenga alguna idea por ahí? Porque de cierta forma es lo que siempre busca la iglesia y sus representantes, luchar contra eso. Y como decía la canción, tiene una moraleja muy bonita que es rebelarnos contra lo que no sea amor y paz. Entonces yo supongo que es por lo mismo, ¿no? La iglesia siempre está como que velando por y haciendo ese llamado. Lastimosamente, pues como estamos en un mundo que es muy superficial y muy vanidoso y nos dejamos llevar por todo lo que el mundo ofrece, pues como que no reflexionamos mucho al respecto. Muy bien, Karina, muchas gracias. Es así, ¿verdad? La situación de que la iglesia promueve la justicia y la paz. ¿Alguien más podría decirnos, o tal vez la misma Karina, por qué esa relación siempre de justicia y paz? ¿Por qué no hablar solo de justicia y por qué no hablar solo de paz, separados? ¿Por qué esa relación? Hay hasta organismos de la Iglesia Católica que llevan el nombre Justicia y Paz. Podrían llamarse solo Justicia o solo Paz. Pero ¿por qué esa relación Justicia y Paz? Buenos días. Elsie. Con respecto a eso, hay una canción que dice: la paz es fruto de la justicia, un don de Dios que debemos aceptar. Entonces, la justicia y la paz vienen de la mano. No solo la iglesia, sino que todos en general buscamos un mundo que sea libre de injusticias, que nos trate a todos por igual, donde no haya dolor, donde no haya guerras. Entonces considero que es por eso que la paz y la justicia siempre van de la mano. Correcto. Muy bien, Karina y Elsie. Ahí tenemos ya una concepción o un concepto de por qué van, como dice Elsie, de la mano, de la justicia y la paz. Dentro de la iglesia, en esta reflexión se dice, bueno, si no hay justicia, no hay paz, porque en tanto no tengamos justicia para la situación de los trabajadores y las trabajadoras en términos laborales, todo lo que quiere decir esa palabra, honorarios, salarios, condiciones dignas, tratamientos justos, etcétera, todo lo que tiene que ver con lo laboral. Mientras no haya justicia en términos de educativos para toda la juventud en El Salvador, todas las juventudes salvadoreñas, no puede haber paz. Mientras no existan condiciones económicas que permitan el desarrollo dentro de las perspectivas que lo proclama la doctrina social de la Iglesia y el pensamiento social cristiano, que no es solo una cuestión económica, pero que sí incide esa parte económica, pero que tiene que ver con el ser feliz, tiene que ver con la felicidad, con contar con todos los aspectos que el ser humano necesita para desarrollarse, incluidos
El medio ambiente, evidentemente, en nuestro tiempo ya es algo más evidente, pero también aspectos como la cultura. Acceso a la cultura es un tema que en ocasiones se nos olvida mucho, porque en este país el acceso a la cultura histórica y actualmente es muy, muy limitado. Y los que crean cultura generalmente tienen que irse del país para poder desarrollarse. Escuelas de artes, en términos generales, muy poco tenemos en este país. Ese desarrollo es algo que, esa parte del desarrollo, por ejemplo, es algo que necesita estar en el consciente y en el subconsciente colectivo para ir avanzando también en términos de cultura hacia la justicia en la cultura. Pero bien, esta es una reflexión que tenemos que ir haciendo ya en estas sesiones. Si ustedes han visto la planificación, van a ver que ya evidentemente solo nos faltan 7 sesiones sincrónicas en lo que falta para concluir el ciclo. Hay que decir también que les agradezco mucho a todos los que participaron en el foro. Tenemos 5 estudiantes que no sabemos si ya quitaron su matrícula, pero no lo han hecho oficialmente. Quizás probablemente se retiraron sin haber oficializado su salida. Lastimosamente eso tiene efectos también para un estudiante que no lo hace oficialmente. Pero bueno, ahí estamos, ¿verdad? Y en términos generales, pues las notas son bastante buenas. Aquí hay una dificultad todavía, en cierta manera comprensible y en cierta manera ya no mucho. Se supone que los jóvenes conocen muy bien cómo navegar en las redes sociales y saben cómo hacerlo cuando están chateando y están en otras actividades. Pero parece que en el caso de conocer el aula digital, todavía algunos estudiantes tienen dificultades. Por ejemplo, con las notas, ¿verdad? ¿Cómo identificar la nota? Ya es segunda ocasión que les he colocado ahí un cuadrito en el aula digital para que logren identificar la nota. Y es chistoso. El día de ayer pasó una situación bastante interesante porque una estudiante escribía muy preocupada, preguntando por su nota y que ella había hecho su aporte y que no veía la nota y manda una fotografía, una imagen con el aporte, pero no se había dado cuenta que bajo el aporte estaba la nota. Entonces yo vi la imagen y le dije, bueno, felicitaciones porque tuvo buena nota, ahí lo tiene en la imagen. Entonces hay que tener más interés de explorar, conocer el aula digital. Como digo, ya es segunda ocasión, vamos a tener otro foro. Y ese foro ya tiene aún más contenido teórico, ya que vamos a comenzar a trabajar desde este día. Con esta canción que comenzamos, hemos dado inicio también a un contenido teórico más profundo. Y al decir más profundo, no quiere decir que sea etéreo o intangible, sino más profundo en términos de que vamos a comenzar a trabajar con la realidad en la cual vivimos. Y ustedes saben que trabajar con seres humanos es complicado, es probablemente lo más complicado que el ser humano puede hacer. Y analizar esa realidad donde se desarrolla el ser humano, pues tampoco es tan fácil. Pero sí vamos a conocer algunas herramientas o tejidos para que juntos vayamos trabajando en ese sentido. Entonces, por eso insistía en términos de la justicia y la paz. Evidentemente, Karina mencionaba el amor. Eso está vinculado en términos de justicia y paz. Ustedes saben que esos son valores, no son principios, sino que son valores. En el caso de la Iglesia, se reconocen como valores intrínsecos del reino de Dios. Y generalmente, y algunos sacerdotes y teólogos lo hacen, mencionan la cuestión de que los valores del reino de Dios, dicen en sus reflexiones en ocasiones.
la justicia, el amor, la paz, la caridad, etc. Bien, entonces hay que trabajar también más sistemáticamente. O sea, el trabajo sistemático quiere decir que uno tiene que aprender a estructurar el pensamiento. Eso está en relación con cómo uno va coordinando las ideas cuando escribe. Claro que eso ayuda también cuando uno habla, en el lenguaje oral, pero en el lenguaje escrito es que vamos obteniendo esas herramientas, esa ayuda, para que nuestra cabeza se vayan estructurando, las ideas vayan teniendo un orden. Y por eso es que en algunos casos con las evaluaciones se coloca el profesor, pregunta uno, ¿cuál es la problemática? O identifique la problemática que va a trabajar. Literal 2 o numeral 2, ¿cuál es la solución ante esa problemática? Y literal o numeral 3, ¿qué opina usted acerca de esa problemática? Eso es con la intención de ir creando una estructura mental. Esa es la intención que tiene eso. No para hacerlo esquemático, porque lo esquemático también nos trae problemas para desarrollar para tener un desarrollo mental adecuado para hacer análisis de la realidad. De lo que hemos estado viendo, las encíclicas, las exhortaciones apostólicas, los documentos de la Iglesia parten, o sea, surgen de análisis de la realidad que realizan equipos de teólogos religiosos que están alrededor de los papas, de los obispos, y son los que van trabajando y analizando la realidad, y que junto con el papa, en este caso, también entonces van analizando la realidad, de manera que cuando el papa escribe una encíclica o habla acerca de esa encíclica o de un tema, lo hace con conocimiento de causa, por decirlo así. Entonces buscamos también que el estudiante tenga conocimiento de causa de la realidad en que vive. Aquí no estamos trabajando solo temas que son etéreos, que tienen que ver solo con el cielo y la redención, o una salvación puramente espiritual o espiritualizada, sino que en términos de una liberación o salvación en términos espirituales, pero también en términos racionales o en términos materiales, si ustedes quieren llevarlo a ese terreno, porque el mensaje de la Biblia y el mensaje de Jesús no son etéreos, ya tienen que ver con una realidad específica, con un contexto específico, con seres humanos específicos. Entonces ahí, yo no sé ustedes si lograron ver y leer y estudiar el documento que se les colocó la semana anterior del rector de la universidad, Mario Olmos, que habla sobre la concepción de la política. Esto es importante, por eso cuando se pone en las evaluaciones, y ahí hay que poner más atención en las rúbricas, que se dice, bueno, entra la lección 5, 6, 7, 8 y 9, los enlaces que le provee y los recursos que le da la secuencia didáctica. Entonces quiere decir que allí en los recursos de la secuencia didáctica hay recursos que le pueden contribuir al conocimiento del estudiante. Y es evidente que algunos de ustedes van leyendo también los enlaces que le dan en lecciones y también los recursos que le dan las secuencias didácticas. Pero es evidente que en otros casos no es así. Entonces eso va dejando vacíos teóricos en el conocimiento. Entonces vamos a ver, ¿alguien leyó el documento del rector Mario Olmos? Que nos pueda decir qué aspectos le llamaron la atención. Yo aquí les voy a poner, por ejemplo, esta parte.
por si en lo que alguien se decide a comentar algo, o ustedes lo pueden ir viendo. Vamos a dejar unos minutitos ahí para que lo lean, si no lo han leído, y nos comenten algo acerca de esto de la concepción cristiana de la política, porque eso es importante tenerlo claro a partir de lo que vamos ya a comenzar a trabajar. O sea, tiene mucha incidencia tener clara esta concepción de la política. Te vamos a dejar ahí unos minutos, a ver qué dicen ustedes acerca de esta concepción de la política. Bien, ¿alguien podría decirnos algo acerca de esta concepción política, de la palabra o del término política? ¿Alguien podría comentarnos algo? Sin ningún temor, o sea que hay que lanzarse, porque cada vez más tenemos que ir desarrollando el pensamiento. Si se equivocan, no hay ningún problema. Vamos corrigiendo entre todos. ¿Alguien tiene una idea de esa lectura? Esa concepción de la política desde la perspectiva cristiana. ¿Qué es lo que intenta decir ahí el rector Mario Olmos? Silencio sepulcral. Buenos días, licenciado. Sí, diga, Sofía. Según parte de lo que yo leí, hacía como un énfasis entre la diferencia de la política a la que se trata de desarrollar dentro del pensamiento social cristiano junto con la doctrina social de la Iglesia, que habla sobre una política a la defensa de los derechos de las personas en base a que les respete la dignidad humana, ¿verdad? No en política partidaria. Ajá, ajá. Correcto, Sofía, muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más? Yo ahí señalaba, cuando lo estaba presentando, algo que está en relación con lo que nos estaba comentando Sofía. Se lo voy a poner de nuevo. Está resaltado en rojo. La acción libre y racional. Fíjense bien en ese. Fundamentada. O sea, está hablando de la concepción de la persona y de esta en la sociedad. Es una concepción donde la persona se ve en la acción libre y racional.
de la persona. Y continúa diciendo, la política en este sentido forma parte de la vida y la acción de toda la persona. Entonces, si ustedes se fijan en esas palabritas, ¿qué es lo que quiere decir? La política está presente en toda la vida y en toda la acción de la persona. No lo está diciendo un político partidario, lo está diciendo el rector de la Universidad Don Bosco, que está trabajando la política desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, Sofía nos daba un comentario bastante importante. ¿Qué querrá decir esto? De que la política forma parte de la vida y la acción de toda persona. ¿Qué quiere decir eso, según ustedes? Díganlo, así como Sofía se atrevió. Yo pienso de que lo que más o menos lo entiendo, Sí. que en un término general, todos somos políticos. Ajá. ¿Verdad? O sea que ahí prácticamente es cómo nosotros vamos a actuar políticamente. Ajá. Más o menos así lo entiendo. Sí, correcto, Karina. Así es, así es. Forma parte de la vida, dice. Y la vida es todo, ¿eh? Desde que nacemos hasta que morimos. Y todavía después de la muerte. Forma parte de la vida y de la acción de toda persona. El ser humano es un ser politicón, decía Aristóteles. Un ser político, desde la perspectiva filosófica. Y en el sentido de la doctrina social de la Iglesia, el pensamiento social cristiano, quiere decir entonces que todo lo que usted y yo hacemos desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos vamos a dormir en este día, tiene una acción política, hay una incidencia política en esas actitudes. De todo lo que comemos, lo que no comemos, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos, lo que no decimos, es una acción política. Entonces, en ese sentido, nos vamos otra vez a lo que decía Sofía al inicio. No es una política partidaria, no tiene nada que ver con un partido e ideologías, sino que es la acción del ser humano en todo lo que es su vida. Es importante comprenderlo para todo lo que vamos a ir trabajando en los temas próximos. Bien, vayamos a la otra parte resaltada. La persona en cuanto sujeto de la acción social está al centro de todas las relaciones y las instituciones sociales, culturales, económicas y políticas. ¿Qué es lo que se comprende de eso? Desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué querrá decir eso? Sujeto de la acción social, dice. Está al centro de todas las relaciones y las instituciones sociales, culturales, económicas y políticas. ¿Qué se querrá decir con eso? Bien, lo que se intenta decir con esto es de que el ser humano es el centro de todo el accionar social, las instituciones sociales. ¿Cuáles son las instituciones sociales según ustedes? ¿Cuáles serían las instituciones sociales? ¿Qué idea tienen ustedes que es la institución social? ¿Qué engloba? ¿Qué podemos meter adentro de ese concepto de instituciones sociales? Podría ser la Cruz Roja porque vela por bienestar de las personas de la sociedad. Ajá. Ajá. ¿Qué más?
La policía. Instituciones sociales, dice. Ajá, gracias. ¿Qué más podemos incluir ahí? La iglesia. La iglesia. Cruz Roja decía, o sea, una cuestión benéfica. La iglesia. ¿Qué más? Las escuelas, las instituciones educativas en general. Las instituciones educativas. Aquí donde estamos nosotros es una institución social. O sea, lo social es lo más amplio que tenemos en la sociedad. Pues, sociedad, asociación, sociedad social. La familia, dice Alba, correcto. La familia entra ahí. Los centros educativos. Todos los espacios donde se desarrolla el ser humano socialmente. O sea, donde aprende y desaprende el ser humano. La iglesia. Bien. Pero también menciona lo cultural, que hablaba yo al inicio. El ser humano debería ser el centro de la preocupación cultural. Aquí no estamos hablando de clases sociales. No estamos diciendo de que los más ricos tienen más derecho a la cultura y que los pobres no tienen derecho. La iglesia, al decir esto, quiere decir que la cultura debe ser para todos, sin excepción. Todo lo que sea cultura, artes, música, pintura, todo lo que tiene que ver con la cultura, la poesía, está incluido también en esa parte. Y de esa misma manera, la cuestión económica y política. Entonces, al decir lo económico, el ser humano como centro de lo económico le quita el puesto a ¿qué? ¿Qué es lo que no debe estar en el centro en esta visión? Si el centro de la visión es el ser humano, ¿qué es lo que no debería estar en el centro de esa visión? Hay personas que tienen otras cuestiones en su mente y en sus actitudes. El centro de su vida no es el ser humano. ¿Qué es el centro de su vida para esos seres humanos? La ambición. El dinero. El dinero, las riquezas. El dinero, las riquezas. Entonces, lo que proclama el mensaje de la iglesia es colocar al ser humano como centro en términos económicos. Ya no el dinero, ni la acumulación de riquezas, ni los bienes materiales, ni el fútbol, ni aquello que te enajena, aquello que te, como dicen vulgarmente, te embrutece el cerebro. Ya no deja que te desarrolles mentalmente. Todo aquello que está colocado en el ser humano que ya no le ayuda en su desarrollo, eso debería quedar fuera de esta concepción y colocar en el centro al ser humano. De ahí la perspectiva económica. Entonces, si el dinero no es el centro desde esta perspectiva, sino que es el ser humano, el dinero, las riquezas y todos los bienes materiales deberían de estar en función de el ser humano. Y finalmente, dice el texto, y políticas. O sea, el ser humano como sujeto de la acción política. Esto ya tiene que ver con lo que ya algunos de ustedes comprendieron, que necesitamos que todos lo comprendan. El ser humano como centro de esa acción política. ¿Qué quiere decir eso? Algunos de ustedes ya lo están comprendiendo. ¿Qué quiere decir que el ser humano sea el centro de la acción política desde su perspectiva? Si es el centro en la preocupación económica,
¿Qué quiere decir de que el ser humano sea el centro de la preocupación, por decirlo así, política? ¿Qué creen ustedes que quiere decir eso? Méntenlo, aunque crean que estén equivocados, no tengan temor. Todas las participaciones que hemos tenido, muy buenas. ¿Alguien tiene una idea acerca de esto? O sea que si el ser humano en realidad fuera el centro de la acción política, no sería como es y como la vivimos, no sería tan corrupta, porque entonces estarían pensando primero en el bienestar del ser humano y no en enriquecerse ellos como es en nuestro país y en muchos países. Exacto, Karina. Le dio a la pregunta de los 60 millones de aplausos. Es así. O sea, en esta perspectiva de la política, la comunidad política de la que es parte el ser humano, el más beneficiado en la comunidad política debería ser el ser humano. Y entonces ahí entra ya lo de los principios y los valores. Entonces, la dignidad de la persona, el bien común de esa persona, vista ya también no solo como una persona, sino que como una persona en la sociedad, en comunidad. Entonces, la comunidad política tiene unos representantes que esta persona o este grupo de personas eligen. Esos representantes se deben a la primera comunidad política, que es la organización social en cualquier sociedad. Si esos representantes no están en función de todos los seres humanos en un país determinado, entonces no están en la función que la visión política de la Iglesia tiene. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque ustedes han escuchado, y lo vamos a trabajar más adelante, tenemos una sesión, o creo que son 2 sesiones, donde vamos a trabajar de la fanatización o el texto bíblico interpretado desde una perspectiva fanática que no le permite ver al cristiano que está en esa postura, no le permite ver esta perspectiva que tiene la visión de la Iglesia en términos de la política. Y por eso ustedes pueden escuchar, y se escuchaba desde antes en la época de Monseñor Romero, que cuando un sacerdote o un teólogo en nuestra realidad o en otras realidades cuestiona algo que no está bien en los derechos humanos o que no se está privilegiando al grupo mayor de seres humanos en una sociedad, inmediatamente sale alguien y dice, ese curita se oye mejor calladito y allá predicando en la iglesia. Eso es lo que le corresponde. ¿Por qué? Primero, porque no le conviene al político que ese sacerdote o ese teólogo diga lo que dijo para sus intereses políticos partidarios. Y entonces recurre a un planteamiento fundamentalista. Investiguen qué quiere decir fundamentalismos. Eso va a ser importante en las próximas lecciones. Hay fundamentalismos políticos, fundamentalismos ideológicos y fundamentalismos religiosos. Yo les voy a dar el link de un documento para que ustedes lo lean. Está más allá de los recursos que se le van a poner en la secuencia didáctica y es para los que realmente quieran profundizar, porque vamos a trabajar acerca de ese tema en la cuarta evaluación. Vamos a trabajar sobre los fundamentalismos religiosos. Entonces, por eso es importante tener claro estos aspectos. Bien, en términos de la guía de lectura, aquí una estudiante, y se lo agradezco mucho,
me hizo ver de que yo me equivoqué en la guía de lectura. Porque si ustedes no repararon en ello, ella sí lo hizo. Y es que mi problema fue de que dejé al inicio, dice, la lección 8 de la unidad 2. No le cambié el encabezado y desarrollé todas las preguntas de la lección 9. Cuando ustedes vean eso rápidamente, díganme, esa estudiante me dijo, pero lo hizo con mucho respeto y mucho cuidado, y lástima que yo vi el comentario probablemente muy tarde, pero ella me señaló, mire, como dice en la guía de lectura, que la lección 8, pero no era un error mío, porque todos los numerales, los 15 numerales, están orientados a la lección 9. Bien, entonces allí, por ejemplo, en la guía de lectura les aparecían esas preguntas. ¿Qué es la comunidad política? ¿Qué significa que la comunidad política debería estar al servicio de la sociedad civil? Ahí está lo que estábamos trabajando hace unos minutos. ¿Qué opinión tiene acerca de la ética gubernamental y la responsabilidad de los servidores públicos? Voy a lanzar otra preguntita. ¿Qué creen ustedes que hace la diferencia entre ética y moral? Ese es otro aspecto que hay que tenerlo claro de aquí en adelante. ¿Cuál será la diferencia? En términos generales, ahora salgámonos del planteamiento de la Iglesia y vayámonos en términos filosóficos, sociológicos, sociales. ¿Cuál es la diferencia entre la ética y lo moral? Ustedes ya han pasado antropología filosófica, o algunos lo están trabajando. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál podría ser la diferencia entre ética y moral? ¿Alguien tiene una idea? No importa que sea equivocada, láncela. Puede ser que esté en lo correcto. ¿Qué entienden ustedes por moral? Tomando en base los valores morales. En cambio, creo que bueno, a mi parecer, la ética se basa como en el comportamiento de una persona. Ajá, Sofía. Comportamiento de una persona, la ética. ¿Y lo moral? ¿Qué sería? Como el comportamiento, pero ya tomando los valores morales. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más tiene una idea? Muchas gracias, Sofía. ¿Alguien más podría Entonces, decir? Sí. así como dice la compañera, sería entre teoría y práctica. Más o menos, sí. Vamos a ver, teoría y práctica. Vamos a ir reuniendo estos aportes. ¿Alguien más? Gracias, Kevin. ¿Alguien más que quiere decir algo acerca de esa diferencia entre ética y moral en términos generales? ¿No? Bien, vamos a avanzar. Licenciado, Emma. yo creo que sería buscar lo bueno. Ajá. ¿En qué? ¿En ética o en moral? En ética, la moral sería como, digo yo, que sería buscar lo bueno, pero con consecuencias. Ajá. O sea, que según los actos que hagamos, pues se realiza. Ajá. Correcto. Muchas gracias, Emma. Bien. Yo pienso, profesor, que no hay mucha diferencia porque son como actuar, no sé cómo explicarlo, pero yo pienso de que como que van de la mano, porque una persona no puede tener ética si no tiene valores, morales, y viceversa. Pienso yo que como que es una cuestión de que tiene que ir de la mano. Ajá. Muy bien, muchas gracias, Karina. ¿Alguien más por ahí levantó la mano? ¿Nadie? Todos los aportes que han hecho, vean otra vez.
Aquellos que no participan, quítense el temor, porque aquí cada vez tenemos que ir participando más en esta tercera unidad. Bien, todos los aportes que han hecho son correctos. Ahora, lo que vamos a hacer es deslindar para después volver a unir. ¿Sí? Solo para que tengamos una comprensión más clara de la diferencia de lo ético y lo moral. Bien, vean, lo moral tiene que ver con códigos. Códigos, como algunos dijeron, valores, así le llaman otros, códigos o valores. Generalmente se le llama códigos porque son pautas que da una institución dentro de la perspectiva social. Por ejemplo, la iglesia. Vamos a ver, no vamos a decir nombre. Una iglesia X le dice a un grupo de personas, aquí el que fume, el que tome, el que baile, el que vaya al cine, el que se ponga aritos, el que se vista de X forma o se corte el cabello de esta manera, no es parte de esta iglesia. Tiene que hacerlo de esta y de esta manera. Esos son códigos morales que la persona que va a esa congregación acepta. Esos códigos morales pueden estar, por ejemplo, en el grupo de Alcohólicos Anónimos también, donde ¿cuál sería el código moral en Alcohólicos Anónimos? ¿Alguien tiene una idea de cuál podría ser el código moral en Alcohólicos Anónimos? El de no tomar, tal vez, probablemente. Exactamente, Daisy y Alma. Entonces, la persona que es alcohólica y va a Alcohólicos Anónimos acepta ese código moral de no tomar. Generalmente dicen que lo acepta por un día, 24 horas no voy a tomar. Pero si no acepta eso dentro de Alcohólicos Anónimos y no lo cumple, ya no puede ser parte de los Alcohólicos Anónimos. Ya alcohólico conocido, no es anónimo. Entonces, en cierta manera lo que decía Alba, es algo tal vez no impuesto a la fuerza, pero son códigos que las personas aceptan o aceptamos como positivos para la vida porque nos ayudan de alguna manera. Por ejemplo, el código de no tomar a ese alcohólico lo va a tener sobrio 24 horas y puede ser que esas 24 horas se multipliquen por miles de días. Un código moral en una iglesia X puede ser que le contribuya positivamente a esa persona también para evitar consumir alcohol o para colocar algunas actividades en su vida como su centro y colocar en el centro de su vida o de su concepción a Dios. Lo lleva a algo positivo. Un código moral debería siempre conducir a algo positivo. Lastimosamente no es así, siempre. Hay también diferencias en eso. Pero entonces usted va y acepta. Voy a ser miembro del Club Rotario del Salvador. Ah, bueno, aquí está una carta de principios. Principios y valores, puede decir la cartita. Y usted la lee y dice, ahí va un montón de cosas que debe y no debe hacer. Entonces, esa es la perspectiva general de la moral. La moral cívica, por ejemplo, tiene que ver con ¿qué? Con los signos, con las señales del civismo. Usted acepta que es salvadoreño y entonces su bandera es azul y blanca con un gorro frigio en medio, un escudo, etcétera, etcétera, etcétera. Es parte de su valor cívico-moral. La ética, entonces. Estamos trabajando en términos generales. La ética no es impuesta, ni es aceptada
a través de un juramento o de una carta de principios o una adopción de una fe religiosa o una fe político-partidaria. Los partidos también tienen eso en los códigos morales. Ahora, la ética no es eso. La ética no se toma como un compromiso con alguien o con algo. La ética es una convicción del ser humano, en términos filosóficos, sociológicos, culturales. La ética es una convicción del ser humano. Les voy a poner un ejemplo. En su iglesia a usted le dicen, aquí el que fume es un pecador. Bien. Entonces usted deja de fumar. Y entonces está cumpliendo un código moral y un valor moral para ese sector en esa iglesia. Positivo, dejó de fumar. En términos de ética, la convicción sería, yo veo que el cigarro me daña, me afecta mis pulmones, me afecta mi bolsillo, yo tengo la convicción y la decisión de no seguir fumando. Nadie me está pidiendo que levante la mano, nadie me está pidiendo que tenés que aceptar estos códigos, nada, lo hago por convicción. Y entonces, aquella persona que fuma, en el otro ejemplo de lo moral, puede decir que se esté aguantando el no fumar, pero de repente en la comunidad no fuma, y lo que la comunidad conoce es que no fuma. Pero él a escondidas de su esposa, de su familia, etcétera, va y cuando puede, fuma. Porque el código moral no le ha afectado su convicción ética. Su convicción ética está mal. No existe. Hace por obligación, deja por obligación el tabaco, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay una convicción mental que él en su interior asuma ese compromiso y esa actitud. Desde la perspectiva ética, esa persona podría ser, por ejemplo, lo siguiente. Yo fumo, sé que me hace daño en mis pulmones, en mi bolsillo, pero es parte de mi vida. Así como otros tienen gustos por andarse comprando cosas, comer demasiada comida, etcétera, 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 ir al fútbol, qué sé yo. Pero yo fumo en mi casa, fumo en mi iglesia, en todas partes saben que yo fumo. Probablemente, moralmente no le dan bien, pero éticamente ese hombre está en lo correcto. En términos generales estoy diciendo aquí. Porque en todas partes es coherente con sus convicciones. No deja de fumar por obligación en un espacio y se esconde para hacerlo en otro. Ahí entra la coherencia. La coherencia tiene que ver con lo ético, muy firmemente. Por ejemplo, una persona que es fiel a su novia o a su novia, le va a ser fiel no por obligación, sino por convicción. Y le va a ser fiel aún estando en el rincón más alejado del planeta. Porque hay una convicción de amor y éticamente ese hombre o esa mujer no necesita que su pareja lo esté viendo o lo esté celando o le esté diciendo que no vea a otra mujer o no vea a otro hombre. Ya hay una convicción ética de que va a ser fiel con su pareja y nadie le tiene que estar repitiendo nada, porque es una convicción ética. ¿Queda más o menos claro cómo está esa diferencia en términos generales? ¿Queda más o menos claro o los confundí más? Sí, licenciado, todo claro. Muy bien. Bueno, entonces, ahí ustedes vieron en la lección 9 que habla de la teología moral.
Bien, la teología moral surge y parte del planteamiento ético para observar desde lo ético toda la conducta moral del ser humano. Pero parte, o sea, surge, su génesis está en la perspectiva ética. De ahí surge. Por eso, cuando ustedes ven el documento del doctor Mario Olmos, al inicio, si no lo han leído, léanlo porque les va a ayudar bastante en todo lo que viene, en todo lo que vamos a reflexionar. Él menciona aquí en el 1.1, la visión cristiana de la política descansa en la concepción antropológica que deriva del Evangelio, esto es, la persona humana como sujeto libre, racional, responsable y en relación con los demás. Entonces, miren, aquí aparece la palabrita libre, que tiene diferencia acá también con el libertinaje, por ejemplo, o la libertad. Ya que la libertad es un valor, pero algunas personas de la libertad ya no encuentran fronteras y se van hasta el libertinaje. Es un valor. Pero éticamente, el ser humano tiende a ser libre. Es como el pájaro. El pájaro usted lo enjaula, pero ya no vive igual. Puede cantar y a usted le parece que está cantando, qué bonito canta. Para sus oídos es agradable, pero el pájaro a lo mejor está llorando en su encierro. Algo parecido es el ser humano. El ser humano está creado para la libertad, no para el libertinaje. Una libertad consciente, una libertad ética. Guarden esos comentarios, esas reflexiones que hemos hecho este día, porque eso les va a ayudar bastante en todo lo que vamos a ir viendo acerca de las interpretaciones bíblicas y la acción política como cristianos. Ya como cristianos tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hablamos. Y nuestra exigencia ante la sociedad política, ante los entes políticos, todos, es desde una perspectiva ética, buscando siempre el bienestar de la persona y de esa persona en comunidad. Entonces ahí ya no cabe el individualismo y tampoco cabe el hacerse hacia atrás y decir los otros son los que deben hacer la cosa o los otros son los que deben dar el ejemplo. En algunos trabajos del foro yo mencionaba en algunos comentarios cuando alguien dice, la iglesia ha actuado muy bien a partir del pensamiento cristiano, qué bueno que lo sigan haciendo. Bueno, y usted no es cristiana o no es cristiano. El mismo Papa Francisco ha dicho, ahí se lo coloqué en algún comentario, que la iglesia somos todos, a través del bautismo y de la confirmación. Entonces, no es que siga la iglesia pensando y haciendo el bien. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Entonces, en ese sentido, tendríamos que decir que continuemos como iglesia desarrollando el pensamiento cristiano de una manera ética, con una visión política clara desde la perspectiva de la doctrina social de la iglesia. Por ahí podemos ir concluyendo la sesión de hoy. Si tiene preguntas, comentarios, confusiones, aclaraciones que quiera que se le hagan, puede hacerlo antes de que nos despidamos. Yo le tengo una consulta. Bueno, no, quiero que me saquen una hora. Es que fíjese que yo no me pude conectar desde el inicio y quisiera retroalimentarme. No sé a dónde puedo volver a ver la clase. Le voy a poner el link. Hoy voy a subir también la de la sesión anterior, de la semana pasada. Y ahí le voy a pasar el link en mensajes. Vaya, Póngale atención a los mensajes. A ustedes, Daisy.
Pónganle atención a los mensajes. También ayer una estudiante me escribía de que si ya estaban las notas. Y le digo yo, bueno, ve ahí los mensajes. Ya puse como 3 mensajes en relación a las notas. Ya después ya no volví a escribir. Seguramente los leyó. Entonces, por mensaje, Daisy, le va a llegar también. Vaya, gracias. Por nada. ¿Alguien más? Todos los que están ahora aquí, ¿ya vieron sus notas de la tercera evaluación del foro? Sí, yo sí. Yo sí. Sí. Muy bien. No lo dejen para más tarde. Es complicado. Vean, solo para comentarles, viene la 4ª evaluación. Va a ser bien cercana. Ya como vamos en la último tramo del ciclo, y va a ser personal. Por eso estoy interesado en que ustedes vayan captando todo lo que puedan en conceptos. Comento esto porque yo voy a subir las notas ya al portal. Si tengo tiempo con todo lo que voy a hacer todavía con otros grupos, mañana por la mañana. Si no, a más tardar el lunes. Entonces, ustedes, por favor, el lunes, ya en la tarde, empiecen a comparar la nota que les apareció en el foro con la nota que tiene que aparecer en el portal. Si usted sacó 5, por decir algo, en la nota del foro, en el portal le tiene que aparecer 5 también. No puede aparecer otra nota. Y si alguna nota no coincide, inmediatamente me escribe. Mire, el profesor se equivocó, él me saqué 10 y usted me ha puesto 4. O a la inversa. Entonces, ya la vez pasada me ocurrió algo bien interesante con este grupo. A una estudiante le había puesto 9.5, si no mal me recuerdo. Y la estudiante me escribió y me dijo, profesor, disculpe, no sé si lo debo hacer, pero le voy a decir que usted se equivocó. Yo no me saqué 9.5. Yo en la nota tenía 8.5. Fui, cotejé el expediente y evidentemente que me había equivocado, le había puesto un punto más. Esa persona, esa señorita que hizo eso, tiene una estatura ética importante. Eso hay que repetirlo. Eso es parte de la ética. Nadie, ningún código moral le dijo a ella, haga esto. Lo hizo por una visión ética. Y yo se lo agradezco mucho. Bueno, si no hay más, entonces quedamos despedidos. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Gracias igual, profesor. Adiós, Ley, gracias. Igualmente. Gracias, pase feliz día. Igualmente, tengan feliz fin de semana. Bueno, pues nos despedimos. Chao. Gracias, Alba. Chao.